Bueno, ahí Hola puse a gente, grabar la buenas. Perdón la clase. demora. ¿Cómo andás? Bien, bien, estoy con unos problemitas con la cámara, así que voy a intentar configurar en el transcurso de la clase, pero en principio voy ahí sin cámara. Ah, bueno. Jonathan, después cuando puedas, en algún momento, me mandás la grabación de la clase 3, creo que era esa la que habías grabado vos. Ah, totalmente, totalmente. Ahí me voy a fijar dónde la tengo. Dale. Si querés, pasarme un mail. Dale, gracias, porque ahí subí todas las clases grabadas, pero me faltó justo esa. Ahí está mi email. Súper, anotado. Bueno, a ver, esperen un cachito que tengo un problemita con la luz acá. Ahí lo soluciono. Em, bueno, por ahora somos 5, ¿qué les parece? ¿Arrancamos? Vamos nomás. Qué raro, ¿no? Sí, nadie avisó nada, pero bueno. En principio ya está el material subido de la clase, o sea, las dos presentaciones. Y bueno, después les cuento un poco esto de qué va, la primera propuesta del proyecto final y la bibliografía, que en realidad son dos papers que hablan de robótica musical, que es un poco lo que vamos a charlar hoy. Eh, Así que bueno, arranquemos. Entonces, ¿esta clase también queda grabada? También queda grabada, sí. Estoy grabando en este momento. Este, bueno, la idea era hoy ver em, materialidad y tecnología, o sea, todo lo que tiene que ver con objetos, interfaces, dispositivos, es decir, lo que podríamos denominar mediaciones tecnológicas del sonido, robótica musical, robots musicales. Y primero, o sea, para dar un poco de contexto, em, por ahí, bueno, me gustaría hablar un poco de cómo es que se fue, se pasó, digamos, del parlante a un poco a los instrumentos autómatas, ¿sí? Em, o sea, en realidad los instrumentos musicales que se llaman automáticos o autómatas, más o menos se remontan al siglo IX, ¿sí? Digamos, pensándolo como mecanismos que son capaces de ejecutar música sin intervención directa del humano, sería, ¿no? El intérprete. Eh,
y digamos, más o menos desde el siglo IX en adelante se fueron desarrollando diferentes instrumentos autómatas y dispositivos mecánicos, algunos de ellos basados en cilindros, sistemas perforados, ¿sí? Como lo que vemos en la foto, ¿no? Pianolas, ese tipo de dispositivos, y algunos incluso fueron usados por Mozart o Beethoven, ¿sí? Después ya con la revolución industrial, digamos, a fines del siglo XIX sería, estos instrumentos autómatas dejaron, digamos, de ser objetos exclusivos y como que se masificaron, digamos, ¿no? Eh, o sea, se volvieron masivos. Y, pero eso de alguna manera también implicó como una pérdida de complejidad musical. Y ya a fines del siglo XIX eh, surgieron como dispositivos más expresivos, eh, como por ejemplo la pianola. Eh, pero ya a partir del siglo XX, con el desarrollo del fonógrafo, lo que digamos, el fonógrafo, el primer, digamos, instrumento, aparato capaz de reproducir música grabada, digamos, eso lo que provocó de alguna manera es el declive de los instrumentos autómatas, ¿sí? Porque ya ahí tenías una especie de aparato, un aparato eh, que te reproducía música, ¿sí? Entonces el fonógrafo, digamos, lo que hizo fue reemplazar la producción mecánica directa del sonido, digamos, ya por tecnologías de reproducción y emulación sonora, sería, ¿no? Em, y, y después ya, bueno, en la década del 70, eh, digamos, la reproducción sonora mediante parlantes ya, o sea, dominaba completamente la experiencia musical. eh, y eso, digamos, de alguna manera consolidó una cultura ya basada en el audio grabado y en lo que sería la virtualización del sonido, ¿no? Es decir, que ahí, digamos, el sonido pierde su fuente, ¿no? Y ya es manipulable una vez que se puede grabar y reproducir. Eh, pero después ya digamos, en el contexto de algunos cambios culturales que se fueron dando y artísticos en los años 60, reapareció otra vez el interés por el uso de la materialidad del sonido, ¿no? O sea, el renacer de la fuente sonora sería, ¿no? El interés por la materia que provoca o que produce el sonido. Es decir, los objetos vibrantes y lo que es la robótica musical. Pensemos que la robótica musical, un robot también por sí solo produce sonido, ¿sí? Por, digamos, la propia lógica de los componentes del robot. Entonces eso también, digamos, despertó interés, ¿no? Y eso fue, esa especie de movimiento artístico fue impulsado por colectivos experimentales como la Fundación Logos, que se fundó en Bélgica en 1968 por Gottfried Wilhelm Raes, ¿sí? Que fue bueno, el fundador de la Fundación Logos. Eh, Esa fundación inicialmente estaba enfocada en instrumentos electrónicos, eh, pero después pasó a construir esculturas sonoras mecánicas que eran controladas electrónicamente, ¿sí? Y fueron las primeras en incorporar computadoras como mediante relés, por ejemplo, o controladores de centrales telefónicas. Y eso es ese cambio, digamos, marcó como el ingreso definitivo de la música automática en la era informática, ¿no? Eh, lo que, digamos, reemplazó a los antiguos sistemas mecánicos como los cilindros o los rollos de piano de las pianolas, etc. Es decir, que podríamos decir que hay como una vuelta a la materia,
¿no? Eh, y, y bueno, para hablar un poco del logo, de la Fundación Logos y de Trimpin, que es otro artista pionero de la robótica musical. Primero, digamos, en cuanto a la Fundación Logos, bueno, Gottfried Wilhelm Reis, que fue digamos, el fundador de esa fundación, él definía muchas de sus obras como esculturas sonoras más que instrumentos musicales. O sea, definía sus obras como esculturas sonoras que diferentes o las diferenciaba de los instrumentos musicales. O sea, decía, estas son esculturas sonoras, no son instrumentos reales ni tocables, ¿no? Para, de alguna manera, diferenciarse de las máquinas autómatas o automáticas de entretenimiento masivo del siglo XIX, ¿no? Eh, pero, digamos, a diferencia de esos dispositivos industrializados, las creaciones de la Fundación Logos igual mantenían una relación fuerte con la composición y la experimentación artística, ¿no? Eh, pero, digamos, esta fundación fue pionera porque impulsó el desarrollo de esculturas sonoras y nuevas formas de interacción entre humanos y robots musicales. Y después otro artista fundamental fue Trimpin, que, digamos, la obra de Trimpin combinaba mecánica, computación y espacialización sonora. O sea, distribuía objetos físicos en el espacio, ¿no? Eh, y, y bueno, así desarrolló, tiene varias instalaciones con objetos físicos activados mecatrónicamente, digamos. Y bueno, no usaba parlantes, obviamente, ¿no? Porque estaban, no sé si en contra del parlante, pero era es una nueva escuela que, sí, de alguna manera rechazaba el uso del parlante, eh, con un enfoque más bueno, de trabajar con el objeto físico accionado mecánicamente, ¿no? Por ejemplo, un motorcito que golpea una campana, qué sé yo, ¿sí? Eh, y, y bueno, los trabajos de Trimpin, como de alguna manera ampliaron las posibilidades de la robótica musical, ¿sí? Por ejemplo, esta obra, Klompen, que es una obra de 2006. Esta en realidad es una obra más vieja, pero esta es una reversión de 2006, que es una instalación sonora de Trimpin, que está compuesta por suecos de madera, que están ahí suspendidos, que se golpean con mecanismos electromagnéticos controlados por una computadora. Y de alguna manera lo que hace esta obra es transformar objetos que son cotidianos, digamos, como suecos, en instrumentos robóticos, ¿no? Y fíjense que están como distribuidos en el espacio, por eso el enfoque de Trimpin trabajaba mucho con el concepto de espacialización, o sea, de distribuir los objetos en el espacio. Pero lo interesante es que el sonido surge directamente de la vibración material de los objetos en el espacio, ¿no? O sea, rechazando, digamos, el uso tradicional del parlante, o sea, esta obra no tiene parlantes. Y, y después, esta obra Belly es una obra estas de los 70, de la Fundación Logos, que también es como una especie de carrilón automatizado, ¿sí? Como los carrilones viejos de campanas, automatizado, ¿sí? En este caso es un carrilón robótico que está compuesto por muchas campanas, como se ve ahí en la foto, accionadas electromecánicamente y controladas por sistemas electrónicos. O sea, en general son siempre motorcitos o solenoides que golpean a las campanas, ¿no? Las obras se basan en eso.
Después, entre 2001 y 2006 se construyó como una versión más desarrollada de esta obra. Eh, y, pero bueno, de alguna manera esta obra como que sigue la tradición iniciada por la Fundación Logos, que era reemplazar la reproducción sonora por parlantes eh, mediante objetos físicos que vibran y sistemas automatizados, ¿no? Y si Perdona que era... te interrumpa, Sí, perdón. ¿Puedo hacerte una decime, pregunta para decime. entender un poquito? Cuando vos hablas de motorcitos, ¿es como lo que vimos de la obra de Simón? Es como lo que vimos en la obra de Simón, sí, tal cual. Gracias. Este, sí, de hecho, ahora vamos a ver un videito de un compilado de obras de Simón, porque sí, digamos, Simón viene un poco de esta tradición. Este, bueno, y digamos que a partir de las obras de la Fundación Logos y de Trimping, que son como los pioneros de la robótica musical, digamos, se empezó a desarrollar obra en lo que fue tres líneas principales, ¿no? Que son o tres líneas de progreso que son las que están acá descritas. Por un lado, obras hechas con objetos encontrados, ¿sí? O reciclados, digamos. Por otro lado, instrumentos o obras basadas en instrumentos y esculturas construidos específicamente para producir sonido. Y por otro lado, esculturas que son, nada, automatizadas, que utilizan instrumentos automatofónicos, o sea, sería que suenan por sí solos, pero obviamente que están automatizadas, ¿no? Como por ejemplo la obra de los suecos. Eh, Hay que, digamos, como las obras de robótica musical como que medio eh, se desarrollaron en base a estas tres líneas, digamos. Y dentro de esta tradición, por ejemplo, artistas como Peter William Holden usaron, como en esta obra, basura electrónica, ¿sí? Y objetos cotidianos. En este caso son como partes de maniquíes para crear este tipo de instalaciones, ¿sí? Que esto es algo que está vinculado también a la estética del do it yourself, sería el DIY, y a lo que es el reciclaje tecnológico, ¿no? O sea, el do it yourself es como que hay varios exponentes, como el más famoso es Nicholas Collins, que es agarrar, por ejemplo, un sintetizador, destruirlo y hacer como hacking, digamos, de las piezas del sinte, ¿no? Soldar, mediante soldado, etcétera, hacer música con eso, ¿no? Un poco viene esa tradición de Nicholas Collins y el do it yourself viene de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta instalación, que se llama, en realidad es una instalación que tiene varias esculturas, que se llama Dance Machines, esta es de 2014. Lo que hace acá es, bueno, reunir una serie de esculturas robóticas que incluía algunas piezas, como esta que se ve acá, que es solenoid, así como solenoide, que, bueno, básicamente consiste en zapatos de tap dance sería, accionados electrónicamente, que lo que hacen es ejecutar como patrones rítmicos controlados por el público. Es decir, el público puede controlar la escultura mediante una interfaz física, que es básicamente una interfaz física con botoncitos. O sea, no hay ningún tipo de sensor ni nada acá. Y además de esos zapatos de tap dance, hay, bueno, brazos y piernas robóticas, que son de maniquíes, que están sincronizadas en un tempo y lo que hacen es generar como efectos más cercanos a la danza y al cine, a lo que sería el cine experimental, ¿no? Y para hacer mover esas piernas, el artista usa, bueno, computadora obviamente para controlar los movimientos, más allá de la interfaz física que tiene el público para mover las piezas. Y después usa válvulas neumáticas y motores, ¿sí? Para producir algo que él llama, esto es un título que le pone él, coreografía efímera, sería, ¿no?
que consiste justamente en transformar objetos mecánicos en cuerpos performáticos, y de alguna manera como que explora la relación entre la automatización, el movimiento repetitivo, porque sigue un patrón rítmico y la musicalidad, digamos. Veamos un cachito de este video. Esto, el sonido del equipo. Esperen que me está pidiendo. Me está pidiendo que seleccione una cuenta. Bueno, fíjense que en esa última hay como una interfaz física donde el público puede interactuar, ¿no? Y eso genera como diferentes patrones rítmicos. O sea, hay un botoncito para cada patrón rítmico, digamos, puedes interactuar con eso. No sé si escucharon que ahí se escuchaba en la primera, la de las piernas y los brazos, se escuchaba como un vals de Strauss ahí de fondo. Bueno, un poco siguiendo en esta línea, también están las obras de Simone, que esto lo habíamos visto como medio al pasar. Pero estos ya son, digamos, a diferencia de la obra que vimos antes, eh, las obras de Simone ya son instrumentos diseñados específicamente, ¿sí? Digamos, siempre las ideas, las obras de Simone, que es un artista suizo, la característica es que son instalaciones sonoras construidas con materiales simples y cotidianos, por ejemplo, varillas, cajas de cartón, motores de continua, alambres, puede ser algodón, cajas, ventiladores, ¿sí? Que están como organizados en sistemas repetitivos y modulares, ¿no? Como se ven las fotos ahí. ¿Y cuál es la idea? O sea, generar texturas complejas, acústicas, pero además visuales, ¿sí? Esto que habíamos dicho de que por ahí ya mirar la escultura sin escucharla ya te da una idea de lo que va a sonar, ¿no? O sea que de alguna manera hay como una poética ahí también. Y siempre como él juega con esto de crear reminiscencias acerca de fenómenos naturales o paisajes industriales, ¿no? Pero también las obras de él exploran como tensiones entre orden y caos, simplicidad, complejidad, y también está muy presente el trabajo con la materia física del sonido, ¿no? Porque en definitiva son
siempre motorcitos que golpean a cajas o las varillas que entrechocan entre sí, o chapitas que chocan contra el piso, digamos, ¿no? Está siempre esta idea de trabajar con la materia física del sonido. Eh, Sin parlantes, ¿no? Siempre la idea es no usar parlantes. Y además son autónomas, ¿no? Eh, y esa autonomía también como emerge de la interacción mecánica entre los componentes de la obra, ¿no? Acá hay un compendio de obras de Simón. Voy adelantando. Bueno, y así. Después lo ven, tranqui. Eh, Esta obra también es interesante. Es una obra que se llama Motor Music Test. Es de un artista que se llama Daito Manabe. Es una obra de 2013. Que acá la fuente es digamos, el propio mecanismo, sería, ¿no? O sea, es una obra que está basada en motores eléctricos que son utilizados justamente como los generadores de sonido y a su vez de movimiento, ¿sí? O sea, son plaquitas que se mueven con motores y vos lo único que escuchás es digamos, el sonido del motorcito girando, ¿no? Y eso, como no giran todos en simultáneo, sino que van haciendo como ritmos, bueno, justamente produce diferentes patrones rítmicos que a veces están sincronizados y a veces no, ¿sí? Pero no, digamos, lo interesante no es solamente el resultado sonoro, sino la visualización física, digamos, del mecanismo de los motores girando, ¿no? Y como que se genera como una especie de coreografía producida por el mismo sistema. Eh, bueno, fíjense que inclusive se escuchan como alturas, ¿no? Definidas. No sé si se escucha más o menos bien, Sí, lo sí, se están escucha, se percibiendo escucha. bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y esta obra también es interesante. Es una obra que se llama Frequencies A, sería de un artista que se llama Nicolas Bernier, eh, que lo que hace es, como ahí se ve en esas fotos, combinar diapasones que son activados mecánicamente con motorcitos, con solenoides, con ondas
digitales puras y destellos de luz, ¿sí? O sea, combina, por un lado, los diapasones, que son o sea, activados mecánicamente, ondas puras y destellos de luz que están sincronizados, ¿sí? Entonces, como una especie de, si querés, de performance así audiovisual y minimalista, eh, donde, digamos, cada golpe produce simultáneamente sonido acústico y a su vez como un evento, dispara como un evento lumínico, ¿sí? Y él, como tiene la idea de trabajar en esta obra, por un lado la precisión temporal, la repetición y a su vez como la percepción microscópica del ritmo sería, ¿no? Veamos un cachito del video. Bueno, esta obra, a diferencia de las anteriores, sí usa parlantes, obviamente, porque combina, fíjense que hay los diapasones están activados mecánicamente con solenoides que tienen como un émbolo que golpea los diapasones, eso se ve como un fierrito que los golpea, y a su vez eso está combinado con sonidos pregrabados de tonos puros y la parte lumínica, ¿no? O sea, que hay como una especie de idea de sincro entre la parte lumínica y la parte acústica, sería. Pero esta, del resto de las obras, usa parlantes. Y después, también lo que es interesante es hablar de las obras de Felix Thorn. En particular esta, bueno, tiene muchas, ¿no? Digamos, los proyectos de las obras de Felix Thorn están entre escultura cinética, instalación y música automatizada, digamos. Y los proyectos de él, que usualmente se conocen como Felix Machines, las máquinas de Felix, se construyen, como se ve acá en este ejemplo, a partir de piezas de piano, percusión, objetos domésticos, también puede ser, y materiales reciclados, ¿sí? Que están como reorganizados mecánicamente para formar como una especie de orquesta robótica. Obviamente que estas máquinas están controladas digitalmente y lo que hacen es, en general, ejecutar como composiciones rítmicas que sincronizan sonido, movimiento y luz, ¿no? También como la obra que vimos recién. Y digamos, lo interesante de las obras de Felix Thorn es que él concibe sus obras tanto, digamos, desde lo escultórico como desde lo musical, porque, digamos, el público puede observar, o sea, directamente el funcionamiento físico de los mecanismos
que tocan la escultura, digamos, mientras, bueno, escuchás estructuras rítmicas complejas que están más influenciadas por la música electrónica. Eh, Acá también hay un video justamente de esa obra. Aparece esa y otras, ¿no? Bueno, eso es en un marco de un festival, por eso, si se dan cuenta, tiene sponsors. Pero bueno, básicamente, poco esas son el enfoque de las obras de él. Este, y ya digamos, desde 2000 en adelante, o sea, si bien Trimpini Raes, el fundador de la Fundación Logos, como un poco fueron los pioneros o sentaron la base de la robótica musical performática, recién a comienzos de los 2000, fines de los 90, aparecen como estas tres escuelas de interpretación musical robótica. Digamos, se afianzaron estas tres líneas, digamos, de desarrollo. Por un lado, lo que es la interpretación robótica autofónica, como el instrumento que vimos recién de Felix Thorn, ¿sí? Es decir, un instrumento que se toca solo, sería un poco la idea. Después, lo que es la robótica orientada a la música del mundo. Ahora vamos a ver algunos artistas que trabajaron con instrumentos autofónicos, pero vinculados a culturas, la cultura india o gamelanes, etc. Y por otro lado, la interacción humano-robot. O sea, ya, digamos, robots que interactúan con humanos improvisando, por ejemplo. ¿Sí? Esas son como las tres líneas o las tres escuelas que se consolidaron, digamos, en la última década, desde el 2000 en adelante, digamos. Y un referente de lo que sería la interpretación robótica autofónica es Eric Singer. Eric Singer fue fundador de lo que se llama la League of Electronic Musical Urban Robots, lo que es la sigla LEMUR, o sea, que sería Liga de Robots Musicales Urbanos Electrónicos, que en realidad Eric Singer se popularizó mucho porque colaboró con Pat Metheny, que es un guitarrista de jazz muy, muy conocido, en un proyecto que se llamó Orchestrion, que básicamente es un instrumento de percusión automático, ¿sí? Ahí, digamos, se popularizó mucho, pero bueno, él ya venía siendo conocido, ya tenía varias obras. Y Eric Singer, bueno, digamos, más o menos desde los años 2000, lo que hizo fue desarrollar instrumentos acústicos automatizados, como estos que vemos acá,
capaces de interactuar con humanos en escenarios, ¿sí? Estos son 3 ejemplos. El Guitar Bot, que es como una especie de guitarra slide, que vamos a ver como un videito. El Shiva Bot, que ya es un instrumento de percusión. Y el Tibet Bot, ¿sí? Y después él creó, en colaboración con otro músico, un instrumento que se llama Gamelatron, que es como una especie de gamelán, digamos, que ahí lo vamos a ver. Eh, y bueno, su colaboración más conocida es la que tuvo con Pat Metheny, ¿sí? Este, acá podemos ver el Guitar Bot, que es una cosa muy sencilla, es una guitarra slide. Bueno, si se fijan, cada Guitar Bot, cada diapasón tiene una cuerda y hay un motorcito que lo que hace es hacer como una especie de, eso, como si fuera una guitarra slide, con puentes móviles, digamos, ¿no? Esta es una escultura de 2002 y es como una especie de guitarra robótica, ¿no? Las cuerdas son independientes y están controladas vía MIDI. Bueno, justamente mediante motores, puentes móviles, que lo que hacen es modificar la afinación de la cuerda. O sea, tenés un puente móvil que se va moviendo y un motorcito que lo que hace es pulsar como si fuera una púa, ¿sí? Y bueno, la ventaja de esto es que te permite tocar a velocidades y desplazamientos que para un humano, digamos, serían difíciles, ¿no? Es como si uno tocara una guitarra con un slide, digamos. Y como esto está automatizado, bueno, como instrumento, digamos, es súper rico, digamos. Después, además del Guitar Bot, tiene lo que se llama que es el que se ve a la izquierda, el Shiva Bot, ¿sí? Que es algo que está inspirado, en realidad este es de percusión, es algo que está inspirado en la figura de Shiva, hindú, y es básicamente un robot percusivo que tiene como 4 brazos, ¿sí? Y lo que hace es tocar tambores, como el tamborcito ese que se ve ahí, campanas, fíjense que hay como unas campanas, y otros instrumentos de percusión, también así como movimientos precisos, ¿no? Y después, por otro lado, el Tibet Bot, que es el que se ve a la derecha, que en vez de tambores usa cuencos tibetanos, que están golpeados por brazos robóticos. Y, digamos, eso lo que genera es como una especie de dron resonante y como un patrón percusivo así complejo, ¿no? Bueno, es un poco la idea de la línea de instrumentos de Eric Singer. Y bueno, después nada, si les interesa pueden buscar Eric Singer, Pat Metheny, ahí van a ver a Pat Metheny tocando con Eric Singer. O sea, no con él, con el instrumento justamente desarrollado para él, ¿no? Después otro referente de la robótica musical, ya a partir de los años 2000, es Ajay Kapoor. Antes me gustaría hacer una mención sobre el gamelatron. El gamelatron en realidad es un instrumento de Taylor Kufner, que es un músico, pero lo hizo en colaboración con Eric Singer, que básicamente es
nada, es como una orquesta robótica de gamelanes. eh, que lo que hace, bueno, digamos, usa instrumentos tradicionales de Java y Bali, como son gongs y metalófonos, eh, que se tocan físicamente, digamos, con pequeños martillos mecánicos que están también controlados vía MIDI, ¿sí? Eh, es decir, hay una computadora que lo que hace es enviar señales eléctricas que activan esos robots para golpearlos con los instrumentos, con los martillitos esos. Bueno, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora sí, hablemos un poco de Ajay Kapoor. Ajay Kapoor es otro artista referente de la robótica musical ya a partir de los años 2000. Ajay Kapoor es un informático, educador y músico. Eh, Tiene muchos instrumentos, pero bueno, los más conocidos son estos tres. El Mahadevi Bot, que es el que se ve en el centro abajo, que es una especie de robot de percusión indio, que consiste en 12 actuadores solenoides, o sea, motorcitos, que golpean tambores como de esos que están ahí, de marco, gongs, campanas, bloques de madera y platillos de dedo, ¿sí? Eh, Después el Ganapati Bot, que es el que se ve a la izquierda, que tiene arriba, ese que se ve ahí es Ajay Kapoor, que también es como un robot de percusión que tiene como 5 tambores, que son de plástico de diferentes tamaños, y cada uno tiene como varios batidores, digamos, accionados por solenoides. Un solenoide es un motorcito que tiene como un émbolo, ¿no? Que lo que hace es golpear, básicamente. O sea, es eso. Eh, y después tenés esta Tami, que es la que se ve a la derecha arriba, que eso tiene una marimba, un instrumento de cuerdas pulsadas y 5 campanas, básicamente. Pero son casi todos de percusión, porque bueno, él es de origen indio, ¿no? Acá hay un videito del Mahadevi Bot interactuando con un músico. Acá ya vemos un ejemplo de un robot musical interactuando con un músico, ¿sí? Discúlpame, ¿eso pertenecería a la categoría de instrumentos diseñados? Sí, en realidad se cruzan un poco las categorías, pero esto ya sería, si buscamos acá, eh, robótica orientada a la música del mundo. En realidad, porque estamos viendo, viste que estamos viendo gamelanes, instrumentos de percusión que están más vinculados a eso, a la cultura hindú o de India. Eso es más orientado a la robótica orientada a la música del mundo, pero acá ya Claro, tenés como porque un... pertenecen ya a partir de estas escuelas, o sea, de lo anterior, cada etapa
digamos, tiene una determinada clasificación. Sí, sí, Bueno, podríamos ponerlo así. Los instrumentos de Eric Singer entrarían dentro de la primera categoría, o sea, interpretación robótica autofónica. Este, ya el gamelatrón y los instrumentos de Ajay Kapoor ya es robótica orientada a la música del mundo, ¿no? Porque el gamelatrón es de Bali y Java, y esto ya es de India, sería, ¿no? Pero todos son instrumentos autofónicos en realidad. O sea, que se tocan solos o con vía MIDI, ¿no? Y después, ahora hablamos de la interacción humano-robot, que ya es directamente un robot humanoide interactuando con un performer, digamos. ¿Sí? Ah, estamos acá. Bueno, este es un ejemplo del Mahadevi Bot, que fíjate que eh, tiene tambores, gongs, ¿no? Se ven ahí los gongs, campanas, bloque de madera y platillos, ¿sí? Y el músico está controlando el instrumento, o sea, vía MIDI, y además tiene un pad, ¿no? O sea, está improvisando con el instrumento, pero lo está controlando él también. Y tiene partes que son automatizadas y partes que están controladas con el vía MIDI por el músico, ¿no? O responden a un determinado golpe, sería, ¿no? Bueno, más o menos esa es la idea de los instrumentos de Ajay Kapoor. Y ya, bueno, ahora sí, metiéndonos en la parte de interacción humano-robot, aparecen como, ven que acá ya tenemos un robot humanoide, sería algo más parecido a un humano, salvo por el que se ve a la derecha, ¿sí? El instrumento que se ve a la derecha, que en realidad lo que hace es con un solenoide tocar un tamborcito. Pero el COG que fue desarrollado por MIT, ya es un robot humanoide, ¿no? Pero básicamente en el enfoque de humano-robot hay como dos enfoques, digamos. El primero consiste en usar solenoides, ¿sí? O motores que tienen como un émbolo que golpean directamente la membrana, ¿sí? Del tambor. O sea, vos tenés un tambor y un enfoque sería usar un solenoide o un motor con un émbolo que golpea directamente la membrana del tambor con una baqueta mecánica, sería, ¿no? Eso sería el ejemplo, como la foto que está a la derecha, ¿sí? De la obra esta que acá no se ve, esta que se llama Telsiapeia de Baginski, ¿sí? Básicamente es eso. Es un brazo robótico que golpea un tambor, ¿sí? Eso es un enfoque, digamos. Es como un sistema, como el sistema más simple y preciso que hay, ¿no? Y es el que se usa en muchos instrumentos robóticos automatizados como los que vimos antes, ¿vieron? Que siempre era como esta idea de
de un solenoide que acciona o golpea directamente el parche con el émbolo, o como en el caso de los diapasones, o que el solenoide hace mover digamos, una baqueta que golpea el tambor, sería, ¿no? Y el segundo enfoque, o la segunda técnica, si quieren, lo que hace es directamente buscar imitar el gesto humano completo, digamos, es decir, en lugar de golpear directamente el parche, motores y osciladores controlan digamos, lo que serían las articulaciones del robot humanoide, como la muñeca o el codo del robot, y eso lo que hace es mover físicamente el brazo y eso mueve la baqueta y golpea el tambor, sería, ¿no? Entonces, por un lado tenés como una especie como un sistema de motor solenoide que golpea directamente la membrana con una baqueta, como en el caso, como la foto de la derecha, ¿no? Una baquetita que golpea directamente el tambor, y por otro lado ya tenés un robot humanoide que, usando un oscilador, lo que haces es impulsar la muñeca o el codo del robot, y eso es lo que golpea el tambor con la baqueta, sería, ¿no? Son como esos dos enfoques. Los enfoques que vimos hasta ahora, obviamente, son todos relacionados al primer método, ¿no? Es básicamente un sistema motor solenoide que golpea la membrana con una baqueta, o directamente el émbolo del solenoide, el fierrito ese que golpea al resonador, sería, ¿no? Este otro enfoque, digamos, ya es para este tipo de robots humanoides, ¿no? Como este COG que fue desarrollado por MIT, por el MIT. Y acá hay un ejemplo interesante de una obra de un artista que se llama Gil Weinberg, que lo que hizo fue desarrollar algunos de los robots musicales más avanzados en lo que es interacción humano-máquina, enfocándose principalmente en que puedan improvisar o responder musicalmente en tiempo real con humanos, sería, ¿sí? O sea, ya directamente este robot escucha lo que está tocando el performer y puede interactuar, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Que los instrumentos que vimos hasta ahora son instrumentos que se controlan vía MIDI y que no tienen esa capacidad de escuchar. A ver, estoy escuchando lo que el músico está tocando e interactúo con el músico, digamos, ¿no? Ya esto ya es de otro nivel, digamos. Acá hay un ejemplo de un robot que se llama Shimon, que es de Gil Weinberg. Interactuando con una banda de jazz. Bueno, incluso, nada, fíjense que hasta mueve la cabeza e incluso creo que puede cantar, también.
Y después está este otro ejemplo de Hale, que es otro robot, que también tiene la capacidad de... eh, es como un robot baterista. Este es marimbista, el que vimos recién. Este es baterista. Ya es antropomórfico. Y es capaz de... O sea, puede también escuchar y reaccionar a lo que toca un músico, sería, ¿no? Bueno, fíjense que en este caso el mecanismo es un motor, un solenoide, que lo que hace es mover la baquetita esa y la baquetita esa golpea directamente al tambor, ¿no? A diferencia de este, que ya es un brazo robótico, ¿no? Entonces ahí está como digamos, el doble método de que les comenté recién, ¿no? Este esto de estos dos enfoques, ¿no? Directamente el solenoide que golpea la membrana con la baqueta o el oscilador que lo que hace es impulsar la muñeca o el codo del robot y eso es lo que golpea la baqueta. Ese sería como el enfoque de Shimon y el otro, el de Hale sería, ¿no? Bueno, ¿cómo me fueron siguiendo hasta acá? Bien, buenísimo. Estoy un poco alucinado no sé si se me escucha bien, con la Sí. robótica orientada a la música del mundo. Eh, bueno, ahí me dejó reflexionando, pensando. eh, no encuentro, no encuentro la manera, me pasa en la perspectiva que lo pienso como en esa aproximación al trabajo final, como que todavía no encuentro la manera de, pensando, bueno, ¿esto cómo lo puedo aplicar? De separar el cuerpo, el performer, y transformarlo en algo más robótico, algo más automático. Eh, pero bueno, me alucina como las aplicaciones. Cuando vi ahí que tenía un zapato, ¿no? Que se movía solo para generar la fonética de lo que podía ser un zapateo, y dije, uy, claro, está buenísima la relación de lo que puede hacer el cuerpo con lo que puede emular un robot. Ahí está, eso lo pude definir ahí en la Ujú. última frase a la sensación. Sí, bien. Vos te referís a la obra de Holden, de William Holden, la de las maniquíes, sí, la de Tap Dance, esa. Bueno, sí, eso, principalmente la imagen, ¿no? Como que me impactó y me dejó pensando, pero después fuimos avanzando. De ahí para adelante, cada cosa me interpeló diferente. Eh, Qué sé yo, pienso cómo, no sé, cómo practicarlo en los instrumentos tradicionales. Bueno, no sé, desde eso, de explorar cómo el cuerpo puede abordarse desde algo robótico o cómo aplicar eso a instrumentos tradicionales folclóricos argentinos, por ejemplo. Bueno, no tengo idea cómo, ¿no? Pero empieza a resonarme desde ese lugar. Está muy bien. Bueno, si les parece, podemos hacer un breve cortecito, salvo que alguien más quiera decir algo, o tipo de 15 minutos, y Sí, no, quería volvemos. mostrarles, les puedo mostrar algo a ver, no, no quiero.
Bueno, que hay música con música Tenés el, instrumental, con agua, digamos, que le agrega sonido. A ver, no, ahí no lo veo, ¿no? Ahí se ve Ah, algo. porque tenés el tenés. fondo blureado. Sí. Quitar el blue. No sé, ¿conocían esto? No, Bueno, no se no escucha. llegamos Yo a no ver me alcanzo a porque. dar cuenta, se te escucha, pero ¿no querés compartir el enlace? Bueno, Deja. después, ahora veo si lo puedo subir. Ahora se lo subo, está bien. No, por ahí Después si de, desblurreás la pantalla lo vemos. Pero. Ahora no te escuchamos. no, de algo Ah, de Instagram que de casualidad digamos, bueno, bueno. les voy a. Ah, compartinos el link, dale. Bueno. Yo pensaba, compartiendo con Martín, yo trabajo con niñeces y pensaba incluir esto de las esculturas sonoras. Y digo, si las ven, ¿cómo se mueven? Porque invita a un tipo de movimiento rectilíneo, quebradizo. Me parece que no sé si generaría ondulación en el movimiento. Es algo Ujú, que quiero experimentar porque nunca lo hice, pero ujú, me pasa eso, que no dejo de ver como la simetría en lo que propone estas esculturas musicalmente. No sé si Martina, a vos te pasa algo parecido. Yo trabajo con danza creativa con las niñeces y siempre pasamos de algo concreto a algo abstracto, ¿no? ujú. Y es como un trabajo de pre-danza que hago. Y yo digo, me encanta mostrarle esta posibilidad para ver qué sucede, pero temo que haya como también emulación de movimientos robóticos, ¿no? Que se caracterizan por las simetrías, por lo cortado, por lo repetitivo, lo cual Sí. está bueno para estructurar y desestructurar, ¿no? Ujú. Yo tengo mi opinión. ¿Se me está escuchando? Perdón, que estoy hoy con algunos Sí. problemitas técnicos. ¿Estoy ahí? Con esto que dice Jorge, me parece que hay un poco una construcción heredada de eso, porque me parece que tiene un poco que ver con la escala de observación que tengamos sobre esta robótica. Los ejemplos que hemos visto, ponerle que le quitamos el sonido, son efectivamente cortados, como decía Jorge, ¿no? Que es algo que ligamos directamente a lo robótico. Sin embargo, em, en el, creo que en el GuitarBot, si no fuera porque lo estamos viendo a esa velocidad, em, no detectaríamos en el tiempo que son movimientos cortados, que tiene una dinámica cortada. Yo creo que esto de la robótica ligada a lo cortado es algo que ya no sucede más, que ya es posible técnicamente de desarrollar. Mm, Siento que es una visión que quizás tenemos, yo lo ligo con los 90, ¿no? La robótica y aparte del arte y la robótica y la danza y la robótica ligada a esto de una dinámica cortada, ¿no? De movimientos estancos. Ya lo ligado es técnicamente posible. Eso por un lado mm. me aparece. Y lo otro es que los primeros trabajos que mostraste, Leonardo, me hacen acordar a una obra que me parece que se llama Marble Machine, de un tipo eslavo que se llama Winter algo, no puedo recordar, ahora lo voy a buscar. Pero que era como una especie una especie de caja de música gigante con un montón de pelotitas de acero. El tipo había Mm. desarrollado una máquina que era, digamos, el mecanismo era todo de madera, con engranajes, pero caían sobre placas metálicas y sobre instrumentos ya institucionalizados, digamos, de batería. Ujú. Y el tipo tenía una manivela que hacía accionar así un sistema secuencial. Voy a ver si lo encuentro Ah, para la siguiente mitad. Wintergatan se llama, Wintergatan. Ahora lo voy a ah, buscar. Em, interesante, no lo conozco. lo busco para después de la pausa. Dale. Bueno. Bueno, hacemos unos 15 minutos, ¿les parece? Perfecto, Vol- perfecto.
Volvemos 6:30. Bueno, hasta Perfecto. pronto. Hasta pronto.